El joven diputado se quedó esperándome, aparentemente esperando una reacción humana. Creo que murmuré algo ininteligible cuando me entregó un portapapeles para firmar después de decir esas palabras bastante desagradables. Señor Nathan Baker, ha sido notificado, por favor firme el reconocimiento. Unas cuantas pasadas de tinta azul y una mirada a sus entrecerrados ojos marrones y terminé. Se dio la vuelta y me dejó de pie con un sobre blanco en la mano en la puerta del apartamento que ahora llamaba hogar. Todavía había cajas en las esquinas de cada una de las habitaciones y algunas las bolsas de artículos comprados en algunas tiendas locales estaban listas para aparecer en todo el apartamento para darle algo de funcionalidad. Esta primera noche había estado en preparación durante meses, simplemente no me di cuenta hasta que el albatros me alcanzó. La señora Baker desapareció con todos los parafernalia de un matrimonio decente y compromiso antes de abalanzarse sobre mí con rechazo y rechazo en el camino a mi morada actual. Fue un viaje rápido de media milla en la otra dirección desde lo que solía ser mi hogar cuando regresé de un viaje de negocios a Atlanta a conocer a un nuevo set. Todas mis pertenencias personales estaban cuidadosamente apilados en el garaje y una nota escrita a mano yacía en una de las cajas. Los abogados decidirán el resto, sin firma. Nada. Cuando intenté poner la llave en las cerraduras, no se abrieron. Las ventanas estaban cerradas, la entrada del sótano estaba cerrada y yo estaba claramente afuera. No había nadie en casa y si hubiera estado deambulando por Júpiter, todo habría sido tan familiar como lo que estaba sintiendo en ese momento. Michelle y yo habíamos estado peleando más a menudo de lo habitual durante los últimos meses y yo incluso había estado peleando. Abordó el tema de la terapia de pareja, pero fue en vano. Supongo que no la culpé por eso, ya que ninguno de los dos había pensado en los consejeros en absoluto. Estaba enojada conmigo cuando me fui y aparentemente continuó enojada y tanto que ella decidí dar un golpe matrimonial y echarme. La primera llamada a su teléfono celular no recibió respuesta. La siguiente llamada a su lugar de trabajo fue a su secretaria, quien me informó que Michelle estaba en un viaje de negocios y que no estaría disponible hasta su regreso, por supuesto. Ella me dijo esto después de que me presenté, se ofreció a tomar mi mensaje y ese fue el final. 15 metros. Minutos después, yo recibí un mensaje de Michelle. Considérese divorciado, por supuesto que lo hago. Tan pronto como descubra dónde vive, lo enviaré a la corte de inmediato. Manténgase alejado de mi casa. Hacía frío, era miércoles y necesitaba un lugar para vivir. La casa definitivamente le pertenecía a ella, lo había conseguido cuando nos casamos como trofeo después del primer divorcio. Creo que fue bueno para ambos. Mi primer matrimonio había terminado mal y en el tiempo entre matrimonios había aprendido a no quemarme de nuevo si es que pasaba posible. Entonces cuando Michelle sugirió un acuerdo prenupcial para proteger sus activos, hice lo mismo con los míos. Esto incluía mi negocio de consultoría y participaciones en varios otros negocios. Uno de esos negocios incluía 2 pequeños condominios registrados en la firma de consultoría y resultó que tenían 4 unidades vacantes. Elegí uno de los apartamentos amueblados vacíos como mi hogar temporal y por la noche todo lo que había en el garaje estaba en su nuevo hogar. Los servicios públicos ya estaban conectados a nombre de la empresa y lo primero que hice fue enviar un mensaje de texto a Michelle para avisarle mi nueva dirección. Luego cerré la puerta y me dirigí al pub de la esquina para compartir mis problemas con mi barman favorito. Era un lugar familiar para mí, dado que mi oficina estaba a solo una cuadra del edificio de apartamentos. En el pub de la esquina, diría que te ves como una, Nathan, pero demostrarás que soy un mentiroso. Te ves tan bien como siempre. Janette fue otra víctima del divorcio durante 3 años. Ella había estado tratando de sobrevivir abriendo su propio pub en un próspero vecindario de Midtown. Las cosas iban bien hasta ahora, pero el divorcio no le hizo ningún bien. Su esposo tomó todo lo de valor y se fue a la costa oeste con su secretaria, quien resultó ser 20 años más joven que él y 2 tallas más grande que Janette. Finalmente decidió comprar el pub habiéndolo heredado de su padre cuando falleció hace 2 años. Dices eso cada vez que vengo aquí, Janette, pero nunca me canso de escucharlo. Ella sirvió la IPA en un vaso de pinta té y lo puso frente a mí. Entonces, ¿qué hay de nuevo?
Michelle se está divorciando de mí. ¿Estás bromeando? ¿Cuándo sucedió eso? Regresé de Atlanta esta tarde. Ella empacó todas mis cosas en el garaje y se fue de la ciudad. Negocio, ¿qué diablos estaba aquí anoche? Vino con el equipo con el que trabaja en el centro y uno de los chicos del grupo estaba comprando bebidas para todos ellos como si estuvieran celebrando algo. Pensé que se veían un poco acogedores. Ahora me estaba dando curiosidad. Michelle nunca iba a un pub a menos que estuviera conmigo. Le gustaban más los bares de vinos como la mayoría de sus compañeros. La excepción era Dan. Casi su jefe había mostrado interés en el lugar incluso antes de que Janete lo comprara y se consideraba un conocedor de la cerveza. Si todos venían aquí, era solo por sugerencia de Dan. Ese tipo con Michelle que estaba comprando a la pelirroja alta de ojos azules. Maldito idiota arrogante, lo describiste exactamente. Era un tipper pésimo. Ella se rió. Yo lo había visto antes en uno de los eventos corporativos y siempre lo había tomado por un cobarde. Algo en él me repugnaba, pero Michelle pensó y actuó como si lo fuera. El regalo de Dios a la empresa y a las mujeres. Aún no había evidencia ni señales externas de que hubiera algo entre ellas y prácticamente hablando, confié en Michelle. No tenía ninguna razón para no confiar en ese entonces. Tomé el teléfono, marqué el número de la oficina de Michelle y obtuve una respuesta. Directorio automatizado. Marqué Mousi y obtuve dos opciones, Caroline Mousi y Daniel Mousi. Caroline era su esposa y trabajaba en recursos humanos. Presioné 2 para marcar el número de teléfono de la oficina de Dan. Hola, soy Dan Mousi de Hawthorne Financials. Estaré fuera de la oficina hasta el lunes por la mañana. Deje un mensaje y me comunicaré con usted lo antes posible. Es posible que haya enviado un correo electrónico a la cuenta de trabajo de Michelle. Se esperaba la respuesta. Estaré fuera de la oficina hasta el lunes por la mañana. Comuníquese con Cheryl Griggs si tiene algún problema que necesite atención inmediata. Nathan, ¿qué estás haciendo? Janete preguntó con una sonrisa. Preguntó Janete 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 con una sonrisa. Mirando y viendo, abrí la aplicación de mapas en mi teléfono, marqué el número de Michelle e hice una búsqueda. 10 segundos después la mostró en el Hotel Pearl Point Túnez, 1 hora al sur a lo largo de las playas. Pídeme prestado tu teléfono, Janete. Me lo tendió y marqué el número del hotel. El número de Dan Mousi. Por favor, ¿quién llama? Hawthorne Financials está esperando una llamada. El operador me conectó con su número. Bien. Supongo que en el tercer timbre el receptor fue levantado. Hola, pensé en responder por un momento, pero después de mirar a Jet, terminé la llamada. Michelle había respondido el teléfono desde la habitación de Dan Mousi a las 11:05, eso no dejaba dudas de que la siguiente llamada era más fácil. Llamé al mostrador de información para obtener el número y pedí que me conectaran. Hola señora Caroline Mousi, ella respondió afirmativamente. Lamento molestarla a esta hora, pero mi nombre es Nathan Becker. Creo que nos hemos visto un par de veces antes. Eventos corporativos y señor Becker, conozco a su esposa Michelle del trabajo, ¿qué puedo hacer por usted? Bueno, odio decirle esto, pero creo que tiene derecho a saber que mi esposa me ha informado que se está divorciando de mí y supongo que lo está, pero también me enteré esta noche de que Michelle y su esposo Dan están teniendo una aventura y actualmente viven juntos en el Hotel Pearl Point Túnez en la playa. Creo que tuvimos un retiro corporativo allí hace un par de años. ¿Está seguro de que el señor Becker Dan me lo dijo? Él tiene una reunión con un cliente esta semana. La señora Mousi, sé que mi esposa respondió la llamada. Teléfono hace unos minutos cuando me conectaron a su habitación. Aún no he llamado, pero creo que si hubiera pedido la habitación de Michelle Becker no hubiera estado ahí ese hijo de, lo siento mucho señor Becker. Se ve como si la señora Mousi fuera a dar un paseo a esta hora temprana de la noche para ver qué estaba haciendo el señor Mousi. Me ofrecía llevarla yo mismo, pero ella se negó y terminamos la conversación cortésmente prometiendo mantenernos en contacto y mantenernos informados. Janete, eso concluye mi conversación. ¿Cuándo me vas a invitar a ver tu nuevo apartamento?
Ella sonrió, le respondí que lo haría pronto, tan pronto como lo tuviera en orden. Caminé hacia mi apartamento pensando más en Janete que en mi ex esposa. Ella estaba bastante atractiva a diferencia de la siempre profesional Michelle. Entré y encendí la lámpara para mirar alrededor del apartamento. Podría haber sido peor, pensé mientras me hundía en la cama sin hacer. A la mañana siguiente, después de llamar al trabajo, la recepcionista me contó lo que había sucedido desde que me fui. Solo hubo una llamada en mis mensajes que me interesó y no fue ninguna de las 4 llamadas de Michelle, pero una llamada de Caroline. Casi llegó al hotel alrededor de las 2 de la mañana y me dejó entrar a mi habitación usando una tarjeta obtenida en la recepción. El personal del hotel no ofreció resistencia cuando les mostró su identificación como la esposa de Dan. Y Michelle claramente había estado bebiendo y festejando, y en un frenesí de borrachera simplemente se sentaron allí mientras Caroline tomaba una rápida ráfaga de fotos en su teléfono celular. Una vez que terminó, reservó una habitación privada para ella y regresó más tarde esa mañana. Ignoré las llamadas de Michelle y un oficial. Llegué por la noche y no derramé ni una sola lágrima por todo el asunto. En cambio, me llené de ira ante la perspectiva de desperdiciar 5 años de matrimonio con un hombre que cruelmente lo tiraría todo por la borda. Supongo que todavía amaba a esa miserable perra a pesar de su engaño y la furia con la que había comenzado todo el lío furtivo. Por supuesto, eso no habría sido una gran bomba para calmar el resentimiento. Michelle es una mujer inteligente, pero tiene suficiente estupidez en ella para rebajarla al nivel de sus entrañas. Tiene su propia casa, su propio 401k y su cuenta bancaria propia, pero ella nunca entendió lo que he estado construyendo durante años antes de nuestro matrimonio y después de que el acuerdo prenupcial explicara todo para cada uno de nosotros en un nivel superficial, pero nunca buscó ni entendió los detalles. Becker Consulting se ganó sus galones de credibilidad cuando todavía caminaba con jeans rotos y camisetas. Mi padre fundó la empresa después de 20 años en la industria del petróleo y la exploración, particularmente en ingeniería. Somos una empresa poco conocida. Si no has trabajado en consultoría de ingeniería, nunca oirás hablar de nosotros. Pero eso no significa que no tengamos influencia. Tomé el control de la empresa hace 12 años y 3 años después la empresa quedó atrapada en el maelstrom económico de 2007 a 2008 y casi nos declaramos en quiebra. Logramos mantener alrededor de 1/3 del negocio y retener algunos empleados dedicados, pero fue una señal de que el modelo necesitaba cambiar. Al mismo tiempo que pasé por un divorcio muy desagradable, perdí mi casa y la cabaña en las montañas donde vacacionábamos en el verano. La primera esposa, Janet, obtuvo la custodia de nuestra hija de 13 años. Junto con la pensión alimenticia, la manutención de los hijos y la ira de la mayoría de nuestros amigos dirigida hacia mí, la razón era bastante simple: me había emborrachado en una fiesta de la empresa y terminé desmayado en la habitación del hotel de uno de los clientes de la empresa. Un hombre de 42 años, mujer española que me había estado acosando desde el comienzo de nuestro negocio. Alguien había alertado a Janet sobre mi paradero y a las 3 de la mañana estaba parada sobre la cama mirando a un hombre desnudo que roncaba con una belleza española de cabello negro colgada sobre su estómago. No tengo idea si la estaba entreteniendo o si ambos nos desmayamos, pero eso provocó una tormenta imperdonable. Janet solicitó el divorcio al día siguiente y durante los siguientes 6 meses viví en un remolque de construcción. Dejó de hablarme incluso cuando teníamos que sentarnos dentro unos asientos de distancia el uno del otro en la graduación de secundaria de nuestra hija. Traté de hablar con ella, pero su segundo esposo intervino. Nathan, ella se niega rotundamente a reconocerte. No entiendo eso, pero eso es asunto de ella. Solo estoy enviando un mensaje, Carl. No era el malo en absoluto de esto, él simplemente se dejó llevar por el odio que todavía tenía por mí incluso 4 años después del divorcio. Simplemente le agradecí, le estreché la mano y volví mi atención al tiempo que mi hija todavía podía darme esa noche. 3 semanas después, Carl fue asesinado en un accidente en la fábrica donde trabajaba. Para ser honesto, estaba muy preocupado por eso y todavía lo estoy a veces. Realmente no era un mal tipo, simplemente se enamoró de una mujer que una vez amé y fue un buen padre adoptivo para mi hija. Envié un arreglo floral personal y a través de mi hija ofrecí toda la ayuda que pude. Nunca escuché nada al respecto. Mirando hacia atrás, creo que fue a fines de 2009 o algo así cuando el sol volvió a brillar en mi vida y en la vida de la empresa.
comenzamos a recibir contratos. Nuevo negocio y pude empezar a contratar nuevos empleados. Lo primero que hice fue sentarme en una mesa con mi hermana, la CFO, y comencé a planificar inversiones y diversificación. Papá siempre ponía todo en la empresa. Nathan, ¿por qué? ¿Cambiarías eso ahora que nosotros? Estamos empezando a recuperarnos, hermana, ya deberías saber la respuesta a esa pregunta. Si tuviéramos el sentido común de expandir un poco nuestros fondos invertibles, podríamos. Hemos salido de esto mejores de lo que estamos ahora. Quiero mover las ganancias a una cartera más diversificada. Compremos algunos bienes raíces, tal vez un terreno no desarrollado, tal vez algunas viviendas. Eso es lo que hicimos. Los bienes raíces nos llevaron a los servicios financieros y así es como Becker Consulting se convirtió en un propietario del 55% de Hawthorne Financials. Fueron adquiridos a través de un holding Carolina Capital cuando valían un tercio de lo que valen hoy. 2009 a 2010 fue un gran momento para comprar cualquier cosa relacionada con bienes raíces y finanzas. Carolina Capital a su vez se separó de Becker con una capa adicional de LLC. Ahora probablemente debería declararme culpable de un descuido. Comencé a salir con Michelle un par de años después de que salí de mi depresión posterior al divorcio y regresé a la empresa. Es un milagro que haya logrado tener una vida social. Sin embargo, nos llevamos bien desde el principio. Tal vez la experiencia compartida del divorcio fue la culpable, aunque fui franco desde el principio sobre por qué Janet se había divorciado de mí, aunque en circunstancias poco claras. No le dije que ella trabajaba para una empresa que a su vez era conectado a un interés controlador propiedad de mi empresa familiar. Iba a hacerlo, pero francamente nunca lo hice cuando perdí la oportunidad de contárselo. Había pasado demasiado tiempo y simplemente no me sentía cómodo mencionándolo. Además, nunca pensé que sería un problema. No me involucré directamente en todo esto hasta que me senté en la desordenada mesa de la cocina con la petición de divorcio de Michelle en la mano. Pensé en ella acostada en la cama de ese hombre y me pregunté cuántas veces antes de esta semana me había engañado como un tonto. La petición era bastante simple. Compartíamos una propiedad familiar, pero ella era dueña de su casa y yo era dueño de mi recién adquirida cabaña en las montañas, limpia y simple. Todo lo que se necesitó fue una llamada telefónica. Don, soy Nathan, ya que ella me atendió anoche. No hay nada que nos impida hacer lo que discutimos, Don. ¿Mi abogado manejaba asuntos legales personales? La señora y yo habíamos hablado con él el día anterior. Bueno, seamos claros nuevamente. ¿Cuál es su ingreso en su formulario W2 durante los últimos 5 años? 52,000 pesos al año antes de impuestos y ni un centavo más. ¿Y cuánto gana Michelle? Ella gana entre 120,000 pesos y 140,000 pesos, no contando bonificaciones por desempeño. Si apretamos el gatillo Nathan, ella estará chupando uvas durante una semana. Ahora mismo no me importa, así que al día siguiente los detonantes para intensificar mi guerra de divorcio se apretaron. El viernes por la mañana Michelle, Becker y Dan Mousy fueron despedidos por violar moral de la empresa y reglas de fraternidad. Michelle recibió una indemnización por despido de acuerdo con las reglas. Dan fue despedido y escoltado fuera de la puerta bajo vigilancia. Ese mismo día Caroline Mousy logró que le entregaran a Dan una demanda de divorcio y lo echaran de la casa. Ambos enfrentaban un viaje costoso a las playas. No tuve que hacer ningún truco con transferir dinero a diferentes cuentas, cancelar tarjetas de crédito y cosas así. Cada uno tenía la suya. Al final del día me senté en la oficina de mi abogado, tomé un sorbo de a 300 horas coñac y firmé todos los papeles aceptando los términos de Michelle. Una de sus recepcionistas llevó una pila de papeles al juzgado para archivarlos antes del cierre por empeñar a una perra, o debería decir un par de perras, divorciándose, encontrar un nuevo hogar y perder 15,000 pesos en un abogado de divorcio en una semana. Le dije a mi abogado y amigo que volví a mi apartamento vacío y lloré por primera vez desde mi primer divorcio. 6 meses después, tomé una copia de la sentencia final y la puse en una caja de seguridad. El siguiente capítulo después de quemar a Michelle, como yo lo llamé hace casi un año. Me acosté con Janete 4 veces sin contar esa noche. Las consecuencias de la quema fueron muy poco favorecedoras.
Michelle todavía vive en su casa cara y trabaja en una empresa de la competencia no muy lejos de mi oficina, aunque con una remuneración mucho menor como subordinada. En la oficina, a Fire Hawthorne Financials le pagó 6 meses de indemnización por despido y ella renunció a cualquier derecho a impugnar su despido. Las cosas no iban bien para Dan Mousy, había sufrido su tercera derrota en el matrimonio y Caroline le había quemado el trasero en el divorcio. Ella obtuvo su casa para vivir hasta que sus hijas cumplan 18 años o se gradúen de la universidad, lo que ocurra más tarde, paga pensión alimenticia para la manutención de los hijos y tiene que renunciar a la mitad de su pensión, ya que por trabajo terminó aceptando un trabajo como asistente del vicepresidente asistente de un banco regional en un centro comercial que gana aproximadamente la mitad de lo que Hawthorne le estaba pagando. De hecho, logré ver a Caroline de vez en cuando. Ella aceptó un trabajo con uno de mis clientes de ingeniería y lleva la contabilidad. Salimos a cenar un par de veces, pero es platónico. Entretener a la ex esposa de Dan sería demasiado cursi. Aunque mentiría si dijera que no pienso en ello de vez en cuando. Janette estaba en la cocina preparando un capuchino la mañana después de una de nuestras agradables tardes juntos cuando sonó mi timbre. Hola, papá, ella estaba parada con una sonrisa vacilante esperando para ser invitada a entrar mamá y la había llamado Rose en honor a la madre de Janet, aunque el gen dominante para pelirroja nunca apareció en su linaje, tenía mi cabello y mi tez morena y bronceada, la abracé y la invité a la casa que no habíamos visto el uno al otro en meses e incluso entonces había una tensión entre nosotros que no tenía forma de captar. ¿Cómo estás, Rose? Y qué agradable sorpresa esta mañana. En ese momento Janette entró a la sala de estar y se presentó. Sí, pensé que sería incómodo si estuviera allí en vano, los dos parecían estar a gusto, pero después de unos minutos, Janette se retiró y me informó que bajaría al pub por un rato para hacer algunas averiguaciones. Papá, sé que no estoy aquí tan a menudo como debería y porque lo siento me gustaría cambiar eso si puedo, cariño. No necesitas cambiar nada, eres bienvenida aquí en cualquier momento. Sabes que charlamos un poco más antes de que ella se volviera mucho más seria. Parecía dudar por un momento antes de que mi madre mutilada tuviera una crisis nerviosa y la internaran en el hospital para que se recuperara. Una parte de mí quería exclamar, ¿por qué demonios me debería importar? No me ha dicho ni una palabra desde el día en que presentó los papeles del divorcio. Todavía tenías 13 años, pero yo no. En 8 años, la mujer con la que estuve casado durante 14 años nunca lo supo. Todavía tenía sangre fluyendo por mis venas. Rose, lamento escuchar eso. ¿Qué te gustaría que hiciera? No sabía qué esperar como respuesta y lo que dijo a continuación me desanimó. Mamá quiere que la visites en el hospital. La última vez que intenté hablar con ella fue en la graduación de la escuela secundaria de Rose y no estaba seguro de que iba a hablar con ella. Ese no es realmente el caso. Hay muchos temas de los que habría hablado con ella hace años. Hace un tiempo, por ejemplo, ¿por qué no pudo al menos sentarse conmigo y hablar sobre lo que pasó la noche en que me encontró en la habitación del hotel? Solo después me enteré de que otra pareja había dejado a 2 fiesteros muy borrachos en la habitación y nos habían dejado a nuestro destino. Desafortunadamente ni yo ni la Femfal pudimos recordar cómo llegamos a la habitación o qué estábamos haciendo allí cuando nos despertamos a la mañana siguiente. Ambos estábamos en la misma cama y extremadamente sorprendidos. Luego me dijo que no creo que habíamos hecho algo esa noche, pero ella no podía decirlo con seguridad. Rose, si crees que sería bueno para mí ir a verla, lo haré por ti. No puedo imaginar por qué querría verme, papá. Creo que esto ha estado sucediendo durante mucho tiempo. Cuando Carl murió, mamá casi nunca salía de casa y, aparte de ir a trabajar todos los días, nunca iba a ningún lado excepto a visitarme. Hace un par de meses llegué a casa y la encontré borracha y llorando terriblemente. No me decía qué estaba pasando, solo seguía diciendo que todo era un error. La semana pasada, un vecino la encontró caminando por la calle de noche usando solo su ropa interior. Y bebiendo mucho. La policía la metió en el hospital y la mantuvo allí con su permiso toda esta semana. Hace un par de días me pidió que viniera y viera si podía visitarla. Le aseguré a FR que iría y luego le compré el almuerzo en un café cercano y comenzó a meterse en lo que estaba pasando en su vida.
Iba a graduarse de la universidad con un título en marketing, pero todavía no había encontrado un trabajo hasta entonces. Iba a seguir trabajando como camarera en el centro después de que se separaron, asegurándome que de hecho visitaría a su madre. Crucé la calle y me senté en la barra. Apenas hice mi pedido cuando una hipa grande apareció frente a mí. Entonces, ¿tú y tu hija están bien?, preguntó Janete. Le pregunté a Janete. Sí, creo que sí, pero, sea, su madre quiere que la visite. Está sentada en la sala de locos del hospital. En el centro, el mismo que te apretó las pelotas y trató de enviarte a la casa de un limosnero. El único afortunado que eres. Ella sonrió y fue al bar a esperar a un par de clientes. El domingo por la tarde estaba tan listo como podía estarlo. Siempre me he visto bien, pero este era mi look casual, jeans y un suéter. Cuando alcancé la perilla de la puerta, mi boca se secó y busqué una menta en mi bolsillo. Eran 10 minutos en auto hasta el hospital y sentí que había estado mirando al abismo durante la mitad de mi vida, o al menos 8 años. No sé por qué me sentí así. En el último año, logré entrar en un segundo matrimonio, lo saqué y me sentí cómodo en mi propia piel. La sequedad regresé cuando el ascensor apareció a la vista y mastiqué una menta suave esperando que la explosión comercial de sabor borrara el algodón de azúcar. Era uno de esos ascensores de cristal que están afuera y el suelo desaparece bajo tus pies a medida que avanzas unos pisos. Finalmente se desaceleró y luego se detuvo y la puerta se abrió. Me sorprendió mucho que no pareciera una habitación de hospital en absoluto, y ciertamente no como un nido de cuco. Al contrario, era como una casa acogedora con muebles suaves y pinturas en las paredes. Entré en la sala y una enfermera robusta me llevó a la residencia donde vivía Janet. La enfermera no sabía mi historial médico o las aventuras entre paciente y visitante, excepto que yo estaba en la lista de visitantes y todo estaba bien. No puedo describir el sentimiento con el que me acerqué a ella y la vi antes de que ella me viera. Hace 4 años había sido una esposa devota a otro hombre y no quería escuchar ni una palabra mía. Esa fue la última vez que la vi. Hasta ese momento ella todavía lucía atractiva, aunque la ropa del hospital no enfatizaba su figura. Se había aclarado el cabello de rubio fresa natural a un atajo. Hola Nathan, gracias por venir. Había una sonrisa en sus ojos, pero al mismo tiempo tristeza o dolor. No podría decirlo. Hola Janet, es bueno verte. No sabía si era verdad o no, pero se sentía como si palabras correctas en ese momento. No nos abrazamos y no la saludé como a una amiga perdida hace mucho tiempo. Diablos, le estreché la mano como a un socio comercial. Sea. Es extraño que haya un lugar así para reunirse después de todos estos años, ¿no?, dijo con un dejo de irritación melancólica. Era obvio que estaba tratando de mantener la calma. Supongo que este no es el lugar que estaría buscando. Sí. Quería tomar una cerveza y charlar. Traté de romper el velo que cubría la conversación. Bueno, hacen un buen té helado y no de la variedad de Long Island. Ella sonrió de nuevo, con una chispa de vida en sus ojos. Le pregunté a Rose si podía ver si podía. Te invito a que vengas y sé que parece extraño después de todo el silencio que hemos mantenido todos estos años, pero era necesario. Tanto yo como mi médico estamos de acuerdo. Ella me paró brevemente después de eso y luego continuó. Creo que ya sabes que he perdido completamente mi mente o no estaría sentado aquí, ¿no? Rose lo vio venir, pero dejé que se saliera de control. Supongo que hay una razón para eso, pero no una excusa. Nathan, lo primero que tengo que hacer es disculparme contigo por la forma en que te. Sé que en algún momento necesitaré explicar las circunstancias de por qué reaccioné de la manera en que lo hice, pero ahora no es el lugar para eso. Me gustaría para hacerlo más tarde en un entorno más apropiado que este, pero quiero que sepas que lamento no haber podido sentarme y hablar contigo al final. Casi me suicido la semana pasada, no pude cargar con la culpa de todo esto. En lugar de eso, bebí hasta emborracharme y esperé que alguien más lo hiciera con un auto o algo así. Qué estúpido de mi parte, habría devastado a Rose. Janet. Lo importante es que recibiste ayuda antes de que esto pudiera suceder y sé que Rose es muy preocupada ahora mismo. Ella vino ayer por la mañana y hablamos durante mucho tiempo y luego fuimos a almorzar. Ella es una chica agradable. Yo diría que ha sido maravilloso al guiarla a través de la adolescencia. Ella me agradeció por eso y
Sonrió cálidamente. Si ella es una gran niña, diablos, ya es una mujer, pero seguro que arruiné su vida. Supongo que el hecho de que sea tu doble no te ayudó. Sabes que Carl seguía tratando de decirme que no estaba actuando bien, pero siempre fue un caballero y Janet nunca interfirió. Rápidamente miró hacia otro lado, las lágrimas llenaron sus ojos y rápidamente se recompuso. Antes de dar la vuelta, Carl era un buen tipo. Janet, lamenté cuando me enteré de lo que pasó en la planta. Sí, sé que Nathan Rose me dijo que ofreciste todo lo que necesitábamos y, sin embargo, permanecí tan frío como siempre. Me arrepentiré de eso por siempre y yo lamento tu divorcio, Nathan. Sé que fue doloroso y hablamos unos minutos más sobre Rose y lo que estaba pasando en su vida y me preparé para irme. ¿Qué sigue para ti, Janet? Me quedaré aquí por un tiempo. Unos días más, como me recomendó mi médico. Cuando llegue a casa voy a bajar un poco el ritmo. Si estás de acuerdo, me gustaría encontrarme contigo en algún momento para hablar sobre lo que nos pasó. Nathan, necesito hablarlo y tienes derecho para escucharlo incluso después de todos estos años. ¿Podríamos hacer eso? Ella me miró con esperanza y yo no sabía qué quería de esto, así que me comprometí. Ya veremos, primero te limpiaré y me aseguraré de que Rose esté bien y luego haremos nuestro movimiento, ¿de acuerdo? Mientras bajaba en el ascensor, me di cuenta de que todo este día había sido realmente una decepción. Ella lamentaba que hubiera terminado así. La manera en que la había vuelto loca y la había puesto en el pabellón de Mánicos. Creo que me eché a reír antes incluso de llegar al primer piso. Suena cruel, pero fue realmente gracioso. Tuve que limpiarme las lágrimas de los ojos mientras lo hacía. En mi camino hacia el auto, Janet y yo nos habíamos vuelto un poco más cercanos en los últimos meses y me encantaba estar cerca de ella. Se convirtió en un tablero de pensamiento para mí y yo me convertí en lo mismo para ella. Era más sabia de lo que sus 35 años sugerirían y valoraba su opinión. Por la mañana le prepararía panqueques de arándanos y salchichas inglesas para el desayuno y ella se dirigiría a su pub aproximadamente a la misma hora en que yo iba a la oficina. Necesitaba salir de la ciudad por unos días por negocios, así que le pedí a Rose que me mantuviera al tanto. Me publicó sobre cómo estaba progresando el caso de su madre. Cuando regresé al final de la semana, Janet ya había sido dada de alta y Rose estaba pasando mucho tiempo en la casa trabajando en la recuperación, si es que lo hacía. Creo que solo quería estar cerca de su madre por un tiempo. Papá, ¿vienes a mi graduación? No me había olvidado de eso, pero yo tampoco lo había pensado. También implicaría otra reunión con su madre. Por supuesto que no, cariño, y cuando estés lista quiero hablar contigo sobre el trabajo. ¿Te importa? Sí, no me importa, pero sabes lo que quiero. ¿No estará allí también tu mamá? Solo para que lo sepas, Rose quería trabajar en una empresa nueva y, por lo general, teníamos una o dos empresas en las etapas de planificación y posiblemente de inicio, lo que le daría una capacitación y experiencia rápida. Si estaba dispuesta a trabajar duro sería una buena manera de entrar en el mundo de los negocios. Janet, por otro lado, quería algo completamente diferente y no sé si estaba listo para eso. Mira que es lo peor que puede pasar. Ella dirá que lo siente por haberlo hecho. Debería haber hablado contigo. Y ahora todos serán compinches otra vez. Janet estalló en una risa desenfrenada. Quiero decir, en serio, ¿no te preguntas por qué te patearon como a una mula enferma? Supongo que me había descubierto durante 8 años. Me preguntaba por qué ella me había dado la espalda de esa manera, pero había mucha agua bajo el puente que él había prendido fuego. Yo también sabía que podría haberme divertido con esa belleza española, pero no habría justificado una explosión nuclear si no me hubiera tomado el tiempo de al menos despegarme un poco para darme cuenta de lo que había sucedido y lo que no había sucedido en el baile de graduación. Todo salió bien y los tres incluso tomamos una copa juntos cuando terminó. Janet se veía mucho mejor que cuando la vi en el hospital, pero todavía había una irritabilidad en ella que trató de ocultar en presencia de un extraño. Podría haber pasado, pero sabía que era mejor así incluso después de todo este tiempo. Sin embargo, me llevó a los siguientes pasos. Habían pasado 8 largos años desde que había entrado en el camino de entrada de la antigua colonia de 2 pisos que llamé casa. El viejo señor Green Jeans todavía vivía al otro lado de la calle. Rose le había dado ese nombre cuando era pequeña porque
Parecía un personaje de viejas repeticiones de Capitán Canguro. La señora Wilson, la viuda, todavía vivía al lado, aunque escuché que ahora estaba enferma. El césped estaba bien cuidado, alguien había hecho algunos trabajos en el jardín al costado de la casa, pero por lo demás se veía bastante bien. Lo mismo que la última vez, lo dejé justo debajo de las contraventanas verde bosque, presioné el timbre y un timbre largo y familiar sonó en el vestíbulo. Janet abrió la puerta de su casa y nos congelamos torpemente por un momento antes de que cruzara el umbral. Casi no lo hice. Lo único en lo que podía pensar era en mi último paso hacia atrás. Gracias, Nathan, por pasar por mi casa, dijo invitándome a entrar. Dios, todavía podía ver las marcas que habíamos tallado en el marco de la puerta que conducía a la cocina para medir la altura de Rose. Esto va a ser más difícil de lo que pensé. La mayoría de los muebles habían cambiado, pero la familiaridad de la casa eclipsó cualquier cambio que nuestras vidas fracturadas podrían haber impuesto en lo que había sido nuestro primer y único hogar juntos. Tenía que seguir recordándome a mí mismo que este era otro casa del hombre, al menos temporalmente, y a mí me gustaba haber entrado en la casa de otra mujer para la temporada de bodas. Era como un mal guión de televisión cuando Janet me invitó a sentarme a la mesa de la cocina. Lo sabía tan bien que vertí la cerveza que me dio en una taza y se sentó en la silla que había sido mía durante tanto tiempo y todavía estaba bebiendo el vino blanco. Bueno, supongo que eso es lo que pedí y ahora que te tengo todavía estoy tratando de descubrir cómo empezar. Ella trató de reír pero falló. Está bien, Janet, ¿por qué no me cuentas cómo te ha ido? Últimamente, ¿sigues trabajando en Squirrel? Sí, aunque hace aproximadamente un año me transfirieron al otro lado de la ciudad para administrar su nueva tienda. Me está yendo bien allí. Habré trabajado para ellos durante 20 años para la primavera. Han sido buenos con nosotros. Rose trabajaba para ellos en la escuela, hablábamos principalmente de las cosas cotidianas de nuestras vidas y sentí que ella sabía más sobre mí que yo sobre ella. Me puso al día contándome sobre algunos de nuestros viejos amigos y vecinos que conocía. No hablé mucho con viejos amigos ya que la mayoría de ellos habían elegido lados opuestos durante y después del divorcio. Nathan, creo que debería ir al grano. Creo que fue Carl quien me presionó más y no lo escuché en retrospectiva. Puedo decir que tenía razón, mereces ser tratado como un hombre y yo actué como si no existieras, eso lo arruinó. La vida de Rose, y para decirte la verdad, me arruinó aún más. Carl siempre dijo solo cosas buenas sobre ti, sabes que realmente lo hizo y siempre me convenció de encontrar una manera de perdonarte para sentarme y tener una conversación real contigo, él no lo hizo. No me sentí amenazada por nada. Dios sabe que debería haberlo escuchado. Apareció un par de años después de que rompimos y fue una de las pocas personas que me vio como una mujer abusada. De alguna manera, derribó las barreras que había erigido después de varios años. Intentos fallidos de volver al escenario, sonrió levemente y continuó. Cuando él fue asesinado en la fábrica, prácticamente me aislé y me concentré en el trabajo y en asegurarme de que Rose estuviera al tanto de todo. Carl y yo teníamos un buen matrimonio, pero era más como si nos gustáramos terriblemente. Necesitaba un hombre y no quería cohabitar con Rose, que era un adolescente y todo, así que nos casamos. Hablo demasiado de Carl y no lo suficiente de porque te quiero. Aquí ella llenó su vaso con el vino. Janet, ¿qué causó la avería? Quiero decir, eso es lo más importante, ¿no? Sí, lo es. ¿Recuerdas a James Solomon? Era el padre de tu padre. Oficial de personal y lo mantuviste como consultor, a menudo pasaba por tu casa cuando tenías una agenda ocupada, pero lo que no sabías era que a menudo pasaba por tu casa cuando estabas de viaje con clientes. ¿Por qué no lo hiciste? Cuéntame sobre esto. Cuando nos casamos realmente no lo sé, Nathan. Supongo que sabía que podía manejarlo. No iba a acostarme con él, pero la atención era agradable. Estabas fuera la mitad del tiempo y él venía con una excusa u otra. Tomábamos café y hablábamos de negocios, pero yo no era estúpida, sabía que él buscaba diversión, pero como dije, falló cada vez. De todos modos, él fue quien me dijo dónde encontrarte esa noche. Diablos, él.
Tenía una llave de la habitación y me advirtió sobre lo que estaba haciendo, así que cuando giré la llave en la cerradura y entré, no me sorprendí por completo. De hecho, lo que vi me dejó atónito. Me di cuenta de que nuestro matrimonio había terminado. No sé cuánto lo recuerdo hoy, pero una mujer presionó su cara y sus labios contra tus cosas y ambos se desmayaron en lo que parecía ser una noche de libertinaje. Perdí completamente la cabeza. Todas las oportunidades que tuve a lo largo de los años nunca me había divertido con otro hombre y me sentí completamente humillada. Consideré el método de tierra quemada como la única salida, especialmente cuando James me dijo que no era la primera vez que lo hacía. Siempre fue de conocimiento común entre los consejeros e incluso algunos de nuestros amigos. Puedes ver por ti mismo lo que sucedió en el caso de James. Terminó obteniendo lo que quería después de que lo demandé y ahora me siento como una, por eso, pero terminó siendo una pérdida de tiempo. Esto continuó durante aproximadamente un mes y rompimos. Quería mantenerlo en silencio ya que todavía estaba trabajando para ti, pero para entonces ya estaba harta de él. Bebí un sorbo de mi cerveza, escuchándola y mirándola, recordé que James se había ido unos meses después de ese incidente, aunque lo atribuía a que no estaba contento con mi supuesto romance. No tenía idea de que se había estado divirtiendo con Janet en mi ausencia, continuó. Me niego a perdonarte por eso y ya sabes el resto. Al menos hasta hace unos meses recibí una llamada de una mujer llamada Susan Solomon, la viuda de James, quien había muerto de cáncer de páncreas unas semanas antes. Y antes de morir había escrito algunas cartas a personas que les pidió que transmitieran después de su muerte. James se había convertido en un cristiano nacido de nuevo y, según la señora Solomon, necesitaba confesar a varias personas que sentía que habían sido agraviadas a lo largo de su vida y yo era uno de ellos. Ella quería darme una carta cuando se enteró de que estaba casado contigo. Me informó que también tenía una carta para ti y acordamos que te la daría personalmente. Me entregó una pequeña sobre blanco sobre la mesa. La confesión de James me llevó a mi colapso final y ya sabes lo que resultó de eso. La señora Solomon estaba convencida de que James estaba realmente arrepentido por lo que nos había hecho y cuando se dio cuenta de lo que tenía que hacer, estaba demasiado enfermo para viajar. ¿Qué hizo Janet? Él lo organizó todo. Él y su amigo agregaron algo a las bebidas que tú y la señora Lucas estaban bebiendo y cuando llegó el momento te llevó a una habitación de hotel y te posicionó de tal manera que yo supiera lo que estabas haciendo cuando yo entré a la habitación y me dijo que habían planeado hacerlo con la señora Lucas, pero se quedaron sin tiempo y no tuvieron tiempo de llevarme de regreso a la habitación. Todo fue una, trampa y terminé arruinando mi matrimonio. La señora Lucas se había separado de su esposo para entonces, así que no hubo repercusiones para ella, pero él dijo que le había escrito una carta de disculpa. Janet lloró en silencio y yo me quedé allí digiriendo sus palabras. Era la confesión de un hombre muerto de hechos que habían muerto hacía mucho tiempo. No necesitaba leerlo. ¿Hizo todo esto para entretenerte? Pregunté con asombro. Sí, y luego pasó a otra conquista. ¿Alguna vez pensaste que todo lo que tenías que lo único que tenía que hacer era sentarse conmigo como lo está haciendo ahora y hacer todas las preguntas que necesitaba hacer durante esas 12 horas de mi vida desde el momento en que me presenté en la fiesta corporativa hasta que me desperté en la habitación del hotel con Marcel? Impreso en mi memoria desde la misma noche en que sucedieron. Ninguno de los dos recordaba nada. Después de la 1 de la mañana sabía que tú y algunas otras mujeres estaban ocupadas en la fiesta y no prestaste mucha atención. Todas estábamos bebiendo. Janet, durante todo el tiempo que hemos estado casados, nunca te he engañado voluntariamente y por hace 8 años que me mata pensar que podría haberlo hecho en estado de ebriedad y, sin embargo, nunca tuve la oportunidad de defenderme o hacer algo para salvar mi matrimonio. Te amé como a nadie más durante todos esos 14 años y de la noche a la mañana todo fue barrido. No solo eso, me lastimaste al máximo por algo de lo que no tenía absolutamente ningún recuerdo. ¿Alguna vez has leído a Kafka? Ese fue el estado en el que estuve durante 6 meses hasta que mi hermana me sentó a la mesa y me leyó El motín actuar. La única conexión con mi vida pasada fue visitar a Rosa y supongo que puedo estar agradecido por eso. Sus ojos estaban rojos de lágrimas. No necesitaba ninguna revelación para darme cuenta
de que ella siempre había estado equivocada e incluso antes de esta última revelación ella lo sabía también y eso me hizo enojar aún más. Tal vez eso fue lo que la empujó a la casa del cuco, la comprensión de su grave pecado. Dime, ¿recuerdas la primera vez que vimos esta casa? Pregunté tratando de poner algo de ligereza en la situación. Ella asintió en respuesta. Siempre pensé que era demasiado grande, pero tan pronto como nos mudamos, antes de que Rose apareciera me enamoré de él. Recuerdo haber tallado la primera muesca cuando tenía unos 2 años. El recuerdo atravesó la expresión angustiada de su rostro y trajo una leve sonrisa. Te perdoné, Janet. Dejé todo lo que pude cuando tú y Carl se unieron. Volvimos a estar juntos y comencé a salir en serio otra vez. Lo único que todavía llevo conmigo es el dolor de no poder estar allí todos los días mientras mi niña crecía y se convertía en una mujer por derecho propio. Las visitas simplemente no pueden cubrir eso. Supongo que Nathan, aunque nunca me lo dijiste hasta ahora, sabía que me habías perdonado cuando Carl estaba aquí, pero no me di cuenta de que había hecho algo malo. No sucedió hasta que él se fue. ¿Hay algo que pueda hacer? Mejora las cosas entre nosotros. No tuve que dudar. Sigue siendo una buena madre para Rose y una buena abuela para los nietos que ella nos puede dar y tomaré otra cerveza. Se rió y me trajo otra taza recién hecha. Así que estás. Voy a revivir tu episodio. Le pregunté qué era parte de ello, pero saber que me perdonaste me ayuda a darme cuenta de que puedo manejarlo. Me senté al volante por un rato reflexionando sobre nuestra conversación y la revelación sobre cómo mi primer matrimonio se había derrumbado y me di cuenta de que alguien había estado revolviendo, en el caldero y yo había sido la varita pero ahora él era solo comida de gusano. En otra nota estoy almorzando con Rose y Janet la semana que viene. Próximo capítulo, ¿ya la has entretenido?, preguntó Janet medio en serio mientras nos refrescábamos después de una de nuestras caminatas habituales. No voy a hacerlo, eso es lo que pensé también. No tenía ningún deseo de que almorzaras con ella un par de veces. Una semana, dijo con una sonrisa burlona, tal vez, pero nunca almuerzo. Sobre los almuerzos, estaba exagerando, generalmente era una vez a la semana y generalmente Rose estaba con nosotros. Creo que Janet todavía sentía que detrás de toda esta mezcolanza terapéutica había una pizca de optimismo. Ella podría reavivar algo entre nosotros. De ninguna manera la estaba instando a hacerlo, pero estaba bastante claro para mí que el barco de la esperanza de había zarpado hace años. Además, me gustaba lo que Janete y yo teníamos. Disfrutábamos salir a cenar, ir al cine o un concierto, incluso jugar a la pelota de vez en cuando, y así como lo más importante es que nuestra compatibilidad en el dormitorio era incomparable con cualquier otra relación que haya tenido, incluidas mis 2 ex-esposas. Acabábamos de sentarnos en una mesa en el Oak, un restaurante de lujo en el centro de la ciudad, cuando la vi entrar al comedor. Tomando la mano del director gerente de uno de nuestros competidores, la misma firma en la que Michelle había trabajado desde que la despedí hace casi 2 años, se sentaron de modo que Michelle y yo estuviéramos en línea de visión directa desde el otro lado del pasillo. Ahora todo lo que necesitas, vaquero, es que el consejero de salud mental residente entre y se siente detrás de ti. Janete intentó reprimir una risa, pero estaba teniendo grandes dificultades para hacerlo, así que déjalo, Bromeé, conocía a este tipo, el idiota desagradable que fue atrapado y se rumorea que le han pagado mucho dinero para mantenerlo en secreto. Por supuesto, todo esto es información privilegiada ya que nada de esto se ha hecho público. John Marshall es un hombre y él y yo hemos sido como agua y mantequilla a lo largo de los años. Michelle conocía la historia. Y tal vez eso explicaba la sonrisa condescendiente que aparecía en sus labios cada vez que su mirada se detenía en mí. Ella reconoció quién había quemado. Ella estaba en Hawthorne, aunque traté de mantener un perfil bajo. Aparentemente John Marshall se había convertido en su nuevo boleto de comida y ella lo estaba demostrando claramente. Esta no era una cena de negocios para los dos. La llenó de afecto y ella se burló de él hasta donde yo sé. Podría decirse que Michelle había encontrado un nuevo jefe con el que divertirse en su camino hacia la cima de su carrera. Si la señora Marshall aprobaría a esta zorra, aún está por verse. Estás tramando algo, lo sé a ciencia cierta. Janete dijo interrumpiendo mi conversación.
pensamientos tortuosos. Solo sonreí ante su intuición. Tenía algo por lo que sonreír la señora Marsal estaba en su segundo matrimonio con el bueno y viejo JN y estaba seguro de que Michelle no tenía idea de que Cheryl Marsal era la hermana de nada menos que Caroline Roberts. La ex señora Caroline Mousy es un mundo pequeño. Después de todo, el difunto primer marido de Cheryl trabajaba para la misma empresa que John y era su director general cuando Marsal fue contratado por primera vez. La pareja era muy apreciada y, después de su muerte, la empresa creó una beca conmemorativa para los niños de las escuelas locales. Llámalo coincidencia o simplemente el hecho de que ya había estado en el negocio durante algunos años. Veces antes, pero tuve el presentimiento de que una ex esposa necesitaría los servicios de un cazatalentos si las cosas iban a su favor. Creo que se llamaba lanzar una moneda al aire en los días en que los payones todavía estaban en vogue. Un par de meses después, yo me enteré por Caroline de que su hermana había solicitado el divorcio de John Marsal y nombró a Michelle en la demanda. Todo fue bastante silencioso, pero unas semanas después, Michelle puso a la venta su querida casa. Casi decidí hacer una oferta fantasma por ella, pero Janet de toda la gente me convenció de lo contrario. ¿Qué vas a hacer con él cuando ella se vaya de la ciudad? Ella preguntó en serio, probablemente lo venda de nuevo. Genial, ella tomará tu dinero, se deshará de su carga y se irá, y tú te quedarás con la carga en la mano. La bolsa. Pensé que eras más inteligente que eso, Nathan Becker. Yo también lo pensé y acepté renunciar a la estúpida idea. Un par de meses después, Michelle vendió su casa de trofeos aceptando un precio más bajo del que había ofrecido originalmente. A veces es bueno tener amigos en la vida real. Finca. Terminó mudándose un par de horas al sur en busca de una nueva carrera profesional en la que jugar antes de irse. La acorralé. En una cabina en el restaurante Ruby Tuesday durante el almuerzo. Estaba sola o nunca me hubiera acercado a ella, pero por una vez quería respuestas a preguntas. Probablemente ya sabía la respuesta a Michelle. Es un placer verte en este exquisito establecimiento, dije sentándome frente a ella. Parecía furiosa, pero solo levanté mis manos y dije ofrenda de paz. Era una completa tontería, no me importaba si se calmaba o no, solo quería respuestas. ¿Algo? ¿Has venido a regodearte sobre tú, Victoria? Nathan, bueno, con eso. El mundo entonces no. Michelle, solo estoy buscando una explicación simple, eso es todo, solo dime por qué y por qué lo hiciste de la manera en que lo hiciste. Me tomó mucho tiempo pensar que ella respondería, pero no tuvo las agallas para callarse. Levántate y di algo sensato. ¿Quieres que te diga lo horrible que eres? Está bien, apestas en la cama. Satisfecho. Solo me reí. Tomé un sorbo de té y me reí un poco más. Una expresión perpleja apareció en su rostro y luego solo suspiró. Está bien, entonces no eres. Qué malo, en realidad no eres nada malo, eres un producto dañado, Nathan, producto muy dañado. ¿Qué diablos haces? ¿Quieres decir qué diablos significa eso? Me dejaste tirado todas mis cosas a la basura, me encerraste y ni siquiera te sentaste conmigo para discutirlo. Que te jodan, eres un malcriado. Me di cuenta de que estaba hablando más alto de lo que debía y bajé la voz. Vos, Jesucristo, realmente no lo sabes, dijo. ¿Sabes cuántas veces gritaste su nombre en tu maldito sueño? Más veces de las que podría contar. Janet, Nathan, todavía amas a esa, mujer porque te casaste conmigo. Nunca sabré por qué. Hice lo que hice. No lo sé. En retrospectiva, probablemente debería haber presentado los papeles y haberme ido hacia el atardecer. De hecho, no me divertí con Dan hasta la noche en que su esposa nos encontró o a alguien más. Al día siguiente intenté llamarte para ver si había una manera de cruzar el puente quemado, pero no contestabas tu celular, y cuando Caroline me contó cómo se enteró me di cuenta de que estaba perdiendo el tiempo. Michelle, nunca me di cuenta de que mencioné su nombre mientras dormía. Ojalá me hubieras dicho que, en todo caso, ya no la amo como antes. Había mucho equipaje y preguntas abiertas que nunca fueron resueltas. Sabes que supongo que fui y probablemente todavía soy mercancía dañada, pero no por lo que pensaste sino por las mismas cosas que me hiciste. Una expresión perpleja apareció en su rostro por unos momentos y luego la,
perra solo sonrió, no lo sabes, pero estás enamorado. Nathan, nunca has dejado de estar enamorado de ella, eres como un Mickey Rourke rudo tratando de esconderla en algún cantinero. Jeanette no es tu ama. Nathan y yo tampoco. Tu esposa es Jeanette y siempre lo será hasta que mueras. Para ti soy una, que te dejó para una carrera rápida a la cima, pero estás equivocado. Solo soy una mujer que te fue fiel su marido hasta que se dio cuenta de que no tenía por qué ser así. Sí, vi a Marsal como el boleto, pero él vino a mí por su cuenta. No corrí tras él y, la verdad sea dicha, estaba jugando conmigo sobre su matrimonio o yo no lo habría tocado, lo mismo con Dan. Le creí en su palabra, pero con todo, es agua bajo un puente quemado. Ahora no es así. Tomé un sorbo de mi bebida y solo asentí. Tal vez te vuelva a ver. Nathan. Con esas palabras ella se fue y me quedé sentado allí sintiéndome como si me hubieran entregado un sombrero junto con la factura. No, ni siquiera me gusta Mickey Rourke, que le jodan, está equivocada. Eso no me impidió mirar desde la ventana mientras caminaba hacia su auto y preguntarme si no había una pizca de verdad en todo este próximo capítulo. A veces Rose cancelaba y Janet y almorzaba en algún lugar del centro, generalmente recordando los años de juventud de Rose. Finalmente, regresaba a la oficina enojado con el mundo por quitarme esos años. Janet no parecía notarlo y Rose tampoco. Una tarde perdí los estribos y más tarde esa noche descargué mi frustración con Janet. La llamé y me disculpé y me sentí bien por eso. Supongo que fue una especie de válvula de escape. Jeanette lo llamó una pelea y dijo que si le quitaba sus dulces, probablemente ella le haría la cena. Cariño, ustedes dos ya están juntos. Parece una pareja casada que todavía no se entretiene, dijo recostándose en su silla para salvar nuestra cita allí. Ha habido momentos como ese, ya sabes la historia. Sí, la conozco, pero puedo ver las señales. Hasta entonces te cuidaré. Me gustaba que me mantuvieran así y le demostré mi aprecio en cada oportunidad que tuve. Lo que no me gustó fue el conflicto. Sentí que Rose me estaba presionando y Janet lo estaba encubriendo. Incluso Jeanette parecía estar de acuerdo con algunos eventos en los que no tenía parte. Tuve que actuar. Rose, esta es tu oportunidad. Tenemos una vacante en la nueva oficina de Atlanta y me gustaría que... Para tomarlo tendré que mudarme. Papá, lo sé, pero solo es por un par de años y luego me gustaría traerte de regreso y ponerte a cargo de todas estas funciones aquí. Tengo un par de muchachos jubilados que se jubilarán casi al mismo tiempo y esto te preparará para esa posibilidad. Ella debatió la oferta durante unos días y finalmente aceptó el trabajo. Rose trabajó en nuestra oficina de Windy Hill en Atlanta durante un par de meses antes de que almorzara con Janet nuevamente. Esa vez para pasar el mayor tiempo posible con Jeanette y ver hacia dónde podría ir nuestra relación. El hecho de que Rose trabajara fuera de la ciudad me dio una excusa. Reducir la cantidad de almuerzos y pensaba que librar a Rose de su papel de mediadora entre su madre y yo resolvería mis propios sentimientos conflictivos. Estaba equivocado. Nathan, tienes que venir, eres a quien ella pidió. Janet estaba haciendo una fiesta de despedida para la señora Wilson de enfrente que se mudaba con su hija a Connecticut en lugar de establecerse en un hogar de ancianos en otra parte de la ciudad. La parroquia es pequeña, sus dos hijas hombre mayor, jeans verdes y algunos otros vecinos de esta calle. También puedes llevar a Jeanette contigo. Lo pensé por un momento y acepté ir el sábado siguiente por la tarde. Por supuesto que iba a llevar a Jeanette conmigo. Me permitiría salir cuando hiciera buen tiempo. Al principio, ella no quería ir. Pero traté de traer una sonrisa a su rostro y ella estuvo de acuerdo. Llegamos alrededor de la 1, el patio trasero estaba completamente decorado y el invitado de honor elegantemente vestido estaba sentado en una mecedora de mimbre. La anciana señora Wilson tenía más de 80 años, pero siempre permaneció una mujer hermosa incluso cuando la demencia se instaló. La gran sorpresa fue que Rose también estaba aquí después de haber llegado. La noche anterior nos presentamos y todos entraron en modo fiesta y yo junto con los esposos de varios de los vecinos comenzamos a ayudar a asar. Jeanette charló con los otros invitados y yo charlé sorprendentemente relajado con otra pareja y Janet. Todos nos reíamos y pasándola bien y no me di cuenta de que Jeanette nos estaba mirando, al menos no hasta que lo pensé más tarde.
cuando llegó el momento de irnos todos estuvimos de acuerdo en que lo haríamos de nuevo y nos mantendríamos en contacto. Janete estaba bastante callada esa noche y cuando era hora de dar por terminada la noche, ella se fue a su habitación en lugar de quedarse despierta para dormir conmigo. No le presté mucha atención en ese momento, solo pensé que las noches de los sábados generalmente las pasábamos juntos. Al día siguiente regresó y me envió un mensaje. Yo no soy Nathan, voy a intentar poner nuestra relación en pausa por un tiempo, necesito algo de espacio, ¿de acuerdo? Decidí darle algo de espacio. Está bien, Janete, tengo algunos proyectos que necesito terminar en los próximos meses. Sé que no soy la persona más brillante y cuando me dio un beso de despedida nunca me di cuenta de nada hasta que regresé. Después del trabajo el lunes y vi que había sacado todas sus cosas del apartamento, me di cuenta de que se había ido y me había dejado. Quería ir al bar y hablar con ella, pero el orgullo se interpuso antes de que pudiera soltarla. ¿Qué pensó que sonó el teléfono y era Janet? Oye Nathan, ¿te gustaría tomar algo conmigo en Charlie O's? Yo invito, preguntó con entusiasmo. Al principio iba a rechazarla, pero acepté y me dirigí hacia la puerta. Cuando salí, ella ya estaba allí charlando animadamente con otras dos parejas y todos se reían. Nathan, ven aquí, gritó, déjame presentarte a mis amigos del trabajo. Los presentó y resultó que Janet había sido ascendida en el trabajo y comenzamos a celebrar. En total nos lo pasamos genial y antes de darme cuenta ya estábamos en la puerta. Janet dejó su coche allí y yo la llevé, teniendo en cuenta que ya había superado el límite. Cuando llegamos a la casa, me pidió que pasara a tomar al menos una taza de café. Al pensarlo ahora me di cuenta de que era mejor de esa manera. Sus inhibiciones se relajaron, sabía lo que sentía por mí y la libido recién abandonada. En mí, había una gran demanda de satisfacción y refuerzo, y no sabía qué decir cuando terminamos, así que no dije nada y simplemente nos abrazamos. Lo siguiente que supe fue que eran las 3 de la mañana y supe que tenía un 10:00 vuelo para tomar. Llegué a tiempo al vuelo a Atlanta y pasé el día en la oficina donde trabajaba Rose. Acababan de terminar una auditoría externa y tuvimos conferencias fuera de la oficina con una firma de contabilidad por la tarde y por la noche cené con Rose en el restaurante Baghead. Papá, entiendo que saliste con mamá anoche. Ella estaba preocupada de que no estarías aquí en la mañana hasta que le dije que tenías que estar aquí esta noche. Una sonrisa maliciosa apareció en su rostro como si hubiera estado al tanto del misterio del gato que mató al canario. Sí, pero pudo haber sido un error, Rose. Los dos estábamos borrachos y de lo contrario no habría sucedido. ¡Qué tontería! Papá, lo vi en sus caras el sábado, por eso se iba Janete, vio yo. También hice una pausa en mi bebida ante ese comentario, pero me quedé en silencio por un momento. Janete te dijo que se iba. Ahora la pata colgaba de los labios de Rose y ella no sabía qué responder. Cuando no sabes cómo salir de esto, a veces es mejor guardar silencio. Ella debería haber guardado silencio. Me lo contó en la fiesta cuando estábamos mirándote a ti y a mami, ambos lo vimos, papi. Pude ver que su confianza menguaba un poco, pero no dije nada para alarmarla. Solo confirmé lo que ella ya sabía. Sí, Janete y yo hemos decidido darnos nuestra libertad. Y sospecho que eso es más importante para ella que para mí, así que sí, ella se fue y yo realmente no tenía ganas de hablar más, así que llevé la conversación de vuelta al trabajo y discutimos los resultados de la auditoría por un rato más. A la mañana siguiente tenía que tomar un vuelo de regreso. Y luego me fui a ver a un cliente durante 2 semanas por la noche. Me acosté en la cama repasando mentalmente todo lo que había sucedido en los últimos días y me di cuenta de que habían jugado conmigo, pero bueno, Janet y Rose, antiguas compañeras de cuarto, y Janete estábamos allí para presenciar todos los buenos momentos. Esos también fueron buenos momentos, pero en realidad fue nostalgia, la fiesta en el patio trasero y la parrilla. Era nostalgia. Tomé mi vuelo de regreso e intenté pasar por el pub para ver a Janete, pero fue en vano. No se presentó a hacer sus ejercicios matutinos y uno de sus padres dijo que se tomaría el resto de la semana libre. Terminé volando a Houston para un compromiso de 2 días. Le dejé un par de mensajes pero nunca respondió y no insistí por miedo a parecer grosero con ella. Decidí que simplemente esperaría hasta que regresara.
Volé a la ciudad el viernes por la tarde y cuando entré al pub y una de las nuevas ofertas me informó que había salido por la noche con una amiga y dijo que me guiñó el ojo y mi corazón se rompió en silencio. No sabía que éramos una pareja hasta hace un par de semanas. Janet me llamó regularmente después de nuestra noche juntos y respondí sus llamadas cuando estaba libre, pero nunca me puse personal. No estaba listo para decirle que fue un error y aún no sabía cómo hacerlo. Como resultado, me quedé atrapado en el trabajo. Es una vieja costumbre. Lo he hecho 2 veces después de cada divorcio. Tanto Janet como Rose me dieron libertad y creo que fue porque Rose habló con su madre y tal vez cuestionaron su plan. El plan era lo que era. Invitar a Janete para ver que también nos estaba yendo a Janet y a mí juntas. Funcionó, pero no tuvo las consecuencias deseadas. Y después de un par de semanas más, creo que se dieron cuenta. J. Enet entregó el funcionamiento del pub se lo dio a uno de sus empleados de mucho tiempo y ella se fue de vacaciones prolongadas a Europa con quien fuera su nueva amiga. Para entonces, yo había estado deprimida durante un mes y decidí atribuirlo a los problemas de la vida. Odiaba no ir al pub, pero encontré una cervecería a unos pasos en la otra dirección y se convirtió en mi lugar habitual cada vez que quería charlar con una pinta. Una noche, cuando salía de mi habitual pinta de cerveza, pasé por un restaurante que solía frecuentar antes. Cambió de dueño por alguna razón, decidí pasar por allí y ver si podía comer algo en su bar. Mi cerveza acababa de llegar y estaba a punto de ordenar del menú cuando los vi. Janete estaba sentada en una mesa pequeña con un hombre que no había visto antes en un ambiente bastante íntimo, era claramente una cita para cenar. Ella no fíjate en mí, aunque nunca dejé de fijarme en ella, decidí no ordenar y después de un rápido sorbo de cerveza, tiré un par de billetes en la barra y me fui en silencio para compensar mi miseria. Pedí una IPA alta y tiras de pollo en el lugar al que vine. Había una especie de juego en la pantalla al final de la barra y me sumergí en él devorando las calorías vacías. Creo que me tomó 1 hora comer mi pedido. Ni siquiera la escuché sentarse a mi lado. ¿Este es tu nuevo lugar?, preguntó con una media sonrisa en sus labios. Sí, parece que sí. La cerveza es buena y el asiento es cómodo. ¿Cómo estás? Janete. Está bien. Supongo que me tomé unas vacaciones para descubrir qué se supone que debo ser. Y todavía no lo sé, ella trató de soltar una risita nerviosa y hasta cierto punto lo logró. Te vi en el restaurante Nathan y noté que venías hacia aquí, así que pensé en pasar y ver cómo estabas. Abandonaste tu cita, fue mi intento de inyectar algo de humor en la conversación. Oh, no, ella se rió. Vinimos en nuestros autos. Necesito pasar por él. Pub y empezar a cerrar los libros del mes. Bueno, es un chico guapo, te has ganado una buena reputación, espero que te vaya bien de verdad. Traté de sonreír, pero lo que salió en cambio fue desconcierto. Ella solo se estaba riendo. ¿Qué te pasa? ¿Qué gracioso?, le pregunté y me puse serio también. Ella tuvo que obligarse a dejar de reír antes de poder responder. Es tan raro como un billete de $3 y le gustan los chicos negros. Ambos nos echamos a reír a carcajadas y el hielo se rompió, aunque ella no lo sabía. Ya no soy mío, mira, déjame sacarte de tu nueva guarida y pedirte que me ayudes a cerrar mis libros este mes. Te compraré toda la cerveza que necesites. Con esas palabras me llevó al pub. Terminamos a medianoche y me fui a casa olvidando toda mi miseria anterior. Al menos tenía un amigo de nuevo. Estaba bebiendo una IPA una noche y después de que Janete terminó de limpiar el borde de la barra, me preguntó por qué nunca traías a Janete aquí. Después de todo, ella siempre es bienvenida. Había comenzado a visitar el Old Pub hace 4 o 5 días y Janete nunca había entrado en la conversación. Simplemente la relajé a temas que dejaríamos como están. No he visto a Janet en más de un mes. No podría haber parecido más sorprendida de lo que estaba en ese momento, pero pensé que simplemente negué con la cabeza. Nos han jugado. Ella se alejó del bar y nos sentamos en una cabina. ¿Qué quieres decir cuando dices que nos hicieron una broma?
He visto cómo son ustedes dos, he visto gente enamorada antes, diablos, yo mismo he estado enamorado. Bebí un sorbo mi cerveza y le expliqué lo que este patio trasero significaba para mí, lo importante que era para mí, lo importantes que eran los recuerdos de nuestra crianza de Rose cuando era niña. Conocía a la mayoría de los vecinos y estaba más relajado que nunca. Janete estaba relajada porque estaba cómoda, mi hija estaba allí, viejos vecinos, la señora Wilson era amiga de mi ex esposa y estaba enamorada. ¿Por qué no debería estar relajada y feliz entonces? ¿Por qué no estás con ella? Creo que la mirada, la desesperación en mi rostro la hizo preguntarse y luego su mano se llevó a la boca. Oh, Dios mío, ¿qué he hecho? Ahora estaba llorando en silencio. No hiciste nada, Janete, simplemente no fui puro en mis afectos. Ahora tengo que admitir que me divertí con ella a escondidas, pero lo hice de todos modos y lo lamento, pero no puedo cambiar nada. Me dejaste y ella me sedujo y cuando me di cuenta de lo que había pasado, tú ya te habías ido hacía semanas y me di cuenta de que te había perdido, Nathan. Hice lo mismo, solo que peor, durante 2 semanas y, aunque después me arrepentí, odio mi act aún más ahora. ¿Podría haber sido tan estúpido? Tomé su mano en la mía y simplemente la acaricié mirándola a los ojos. Ambos éramos idiotas. Próximo capítulo. Habíamos fijado la fecha un par de semanas antes y para junio del año siguiente, Janete iba a ser la tercera y la señorita Nathan Baker. Después de toda la teatralidad del periodo de confusión, nos dimos cuenta de que nos amábamos y que teníamos que dejar de fingir que solo éramos amigos con los mejores beneficios. Janet no lo tomó muy bien al principio, estaba enojada conmigo. Por no haber asumido un compromiso le expliqué que amaba a Janete, que lo que hicimos fue una mala decisión de mi parte. Y que me arrepentí de entretenerla. No solo dije eso porque en el fondo no me arrepentía de entretenerla, solo lamenté las circunstancias en las que sucedió. Eventualmente ella lo aceptó. Rose por otro lado se disculpó sinceramente por lo que había hecho. Tuve que asegurarle varias veces que estaba bien, ella sería dama de honor en la boda. Michelle encontró otro papá en Savannah y ahora es vicepresidente de una compañía de bienes raíces que realiza proyectos comerciales en todo Georgia. El problema es que ella no es su única amante, ella todavía no lo sabe, pero seguramente lo descubrirá. Gracias por mirar. Espero que lo hayas disfrutado, así que suscríbete a mi canal y mira el siguiente video.